Buen día, otra vez estamos aquí con la continuación de la vez pasada porque algo falló ahí. Fallas Problemas técnicos. Pero pues aquí estamos de nuevo con el tema de qué es la fe. Con mi amigo Iván y mi amigo Juan Carlos. Y su servidor Daniel. Buenas noches compañeros. Buenas noches. Pues directo a lo que tenemos. ¿Okay? Pues la pregunta era, ¿qué es la fe? Ahora me imagino que vienes más preparado. Pues algo. Okay. Algo. Escuchemos qué es la fe. Ok, la definición en sí que es la fe es creer en algo que no necesariamente puedes ver, creer en algo que no es tangible. Ok. Eso es lo que es la fe, creer en algo que no puedes ver o seguir algo que no puedes ver. Entonces, mi pregunta de ahí, la pregunta que sigue es, ¿cómo puedes basar una creencia en algo Que no donde ves. no tienes una evidencia de lo que es? Porque en sí, para mí la definición, a lo mejor no hay diccionario, pero es creer en algo sin tener evidencia. Pues mira, es que para mí, yo en lo personal, la evidencia que te puedo presentar puede llegarse hasta cierto punto subjetivo, porque por ejemplo, nomás un ejemplo leve. Vamos a tomar en las escrituras, ya sea del Viejo Testamento o del Nuevo Testamento, si lo vamos a ver la Biblia como un libro histórico, no por lo que es, vamos a verlo como si fuera un libro histórico, te habla sobre relatos y hechos que estaban pasando en ese tiempo en la historia. Okay. Por ejemplo, la invasión del Imperio Romano sobre Israel. Bueno, en ese tiempo no se le llamaba Israel, se llamaba Judea. Pero me creo que ya se está saliendo del tema porque yo también he escuchado así como que hay que tener fe en que sí se va a alinear, o hay que tener fe en de que sí es posible esto. Si no, de ahí no están hablando en ninguna religión, simplemente en tener fe. Cuando uno dice, sabes que no, yo tengo fe de que sí voy a tener el trabajo que a donde fui a hacer una entrevista. Entonces, ahí dime qué tipo de fe es, porque no nomás es de religión. No, pero contestando la pregunta del compañero en cuestión de qué evidencias, Sí. Bueno, ahorita voy a lo tuyo, pero contestando a lo que decía el compañero en cuestión de evidencias, yo leyendo la Biblia, leyendo la Biblia fuera de contexto religioso, para mí las evidencias serían sobre, por ejemplo, las historias, los temas que llegan a tocar y comparándolo con la arqueología sobre reliquios que han encontrado con el paso del tiempo. Entonces, para mí eso sería la evidencia para mí. Ahora, contestando tu pregunta, ¿la puedes formular otra vez? Así es que cuando él te preguntó qué es la fe, tú de volada te basas sobre la religión. Entonces yo pienso que, bueno, yo he escuchado cuando la gente a veces dice, que dice, ay, ojalá llegue el trabajo, o ojalá y se alinee, yo tengo fe de que sí se va a aliviar, yo tengo fe de que sí me van a dar el trabajo. Ahí no viene la religión, entonces ahí explican en qué se basan que yo tengo fe. Pues ahí, por ejemplo, no yéndonos a la religión, volvemos a lo mismo. Voy a creer, por ejemplo, en el ejemplo que tú dices, tengo fe que va a agarrar este trabajo. Estás diciendo que que tú ya crees casi por certeza de que va a lograr agarrar ese trabajo. Entonces, creer en algo que no es tangible, que no ves o que... Pero eso sería más bien como un optimismo nomás, sin tener ningún tipo de evidencia o hecho de que va a pasar. Es como tener una esperanza nomás. Yo tengo la esperanza de que sí me vayan a dar el trabajo. Pero yo diría, bueno, analizándolo de esa forma, diría que esperanza y fe son dos cosas algo distintas. Sí, sería algo distinto. Ahora, bien, basándonos y quedándonos dentro de la fe, la pregunta haría entonces, ¿la fe sería un instrumento para poder llegar a la verdad? Si la fe podría ser un instrumento para llegar a la verdad, esa es una buena pregunta. No, pues sí. No, sí. Ahí es en donde la fe para mí se queda sin ningún tipo de fuerza, porque si yo le pregunto a alguien de su Dios, porque estamos hablando Sí. en general de religión, si yo le pregunto a alguien de su Dios y le pregunto a un musulmán, él tiene fe de su Dios. Ahora, ¿él está correcto porque tiene fe? No, ahí estaríamos hablando, brother, en cuestión de, bueno, lo que es su fe de él. Yo como católico no creo que lo que él cree
es lo correcto. Pero ahí ya estamos basados sobre... Pero entonces la fe esa es fe incorrecta, o cómo sabemos ¿Cuál es la fe correcta? Ok, ¿cuál es la fe ¿Cómo correcta? vamos a saber si esta fe es la correcta? ¿Cómo sabes que tu fe es la correcta y la de él no? Porque él va a decir lo mismo, va a decir que la de él es la correcta y la tuya no está bien. Okay. Entonces, ¿cómo sabes la diferencia entre una fe y otra? Pues mira, dentro del del mundo del cristianismo, porque efectivamente todos somos cristianos con la excepción de los musulmanes que creen en el Islam. Y los ateos. Y los ateos. Y los budistas, vamos a aventarnos Y los también. budistas. Hay que aventarnos Y ahí. los que creen en Los Zeus. Los diabólicos, no, sí. Y los que creen en Zeus. En los que Y creen sí existen, lo dirías de ¿Sí? broma, sí existe gente que todavía cree en los dioses mitológicos griegos. Si yo, esto es fuera del tema, Sí, pero claro, si tuviera y que me obligaran a creer en un dios sería Apolo, porque Apolo es el sol, y en sí, si te pones a sacar Afuera lo cuenta, ves. Pues solo uno lo ves, dos yo no puedo nos verlo da porque me vida, encandila, güey. nos da vida. Todo lo que tenemos es por el sol. Si no tenemos el sol, nos congelamos, con verdad. No, sí, sí. Las plantas necesitan el sol para crecer. ¿Quién come plantas? Los animales, nosotros, y aparte comemos animales. La carne de los... O sea, todo viene de la energía del sol. Digo, eso ya fuera el tema. No, sí. Pero volviendo con lo de la fe, que te estaba preguntando, ¿cuál es la correcta? No hay manera de saber si una está bien o otra no. Sí. Está alguien que se llama Matt Dillahunty, también es un orador que habla del tema y él hace una pregunta: ¿qué cosa no pudiera yo creer basada en la fe? ¿Hay algo que yo no pudiera creer basada en la fe? No, yo puedo creer cualquier cosa y decir que es fe. Yo puedo creer que existe un duende mágico que vive en el espacio y ese es Dios y es un duende mágico, y tú me puedes preguntar ¿cómo sabes? Porque tengo fe. Eso no me da ni la razón. Entonces, si usamos esa misma analogía, pero ahora con tu creencia, tú crees en Dios por fe, pero puedes creer cualquier cosa. O sea, No, pero también creo en Dios por las pruebas que yo personalmente he visto, pero ahí te va. Ok. Para no desviarnos, ¿qué son esas pruebas con las que crees en Dios? Ok. Dame esas pruebas. Pues mira, lo que vino siendo cuando los judíos regresaron a Israel, ahí te va, aguántame. Eso no es prueba. No, pero ahí te va, te voy a contar. Mira, en la Biblia, cuando hablan sobre la historia de Moisés, de cuando los judíos regresan a lo que es el pueblo de Israel, ya en este tiempo Moisés murió y siguió Josué, creo. Okay. Y aquí ya comenzamos con lo que viene siendo la reconquista, si se le puede decir, de judíos sobre lo que son las tierras que Dios dijo, estos serían para ti. En eso mencionan ciudades que algunas aún no han podido ser encontradas y en la actualidad, y otras han sido redescubiertas. Pero ¿esto qué tiene que ver con la fe? No, pero es que él me está pidiendo las te pruebas. está pidiendo una evidencia y él te va a decir de que la Biblia habla de estas ciudades y que encontraron las ciudades, y esa sería una prueba para ti. Para mí sería una prueba, y también, por ejemplo... Una prueba de fe. Pues una prueba de lo que más bien justifica su creencia, porque él mira que habla de una ciudad y existe una ciudad. El problema se llama falacia. La falacia es de que estás usando una evidencia que no aplica para un ejemplo. Si pasan, digamos, 500 años, ¿no? Sí. Ya no se sabe mucho del pasado, y encuentran una revista de Spider-Man. ¿Ok? Entonces, pues había alguien que colgaba de los edificios y tiraba telarañas y era fuerte. Existió. Y luego miran en la revista, ¿sabes que él vivía en Nueva York? Y descubren que existió en Nueva York. No, pues entonces es real porque salió en Nueva York en la revista, por lo tanto lo hace real. ¿Verdad que no? Entonces ahí cae la falacia. No más porque hablan de una ciudad, no lo hace real. No, pero yo lo veo de que no puede ser que varias civilizaciones alrededor de esa parte del mundo, en este caso Israel, Palestina, Egipto, lo que hoy conocemos como Siria, Jordania, hayan hablado de lo mismo, y que uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que en esas civilizaciones antiguas que consistían de estar en esas partes del mundo, que todos estos países en la actualidad estén hablando de lo mismo y que no sea verdad? Entonces, es ahí donde yo en lo personal digo, bueno, si para uno, en este caso,
para ti esto no puede ser una prueba concreta, para mí sí lo llega a ser, porque no pueden ser que lo que viene siendo estos países hoy en día hablen exactamente de lo mismo que conforme ¿cómo se le llaman los arqueólogos? Bueno, entonces aquí lo que tú puedes llamar evidencia tiene muy poco peso, entonces, porque estás tomando algo simplemente es suficiente para ti para seguir creyéndolo en lo que crees. Aquí es el problema de que no estás siendo objetivo con la realidad. No. Porque estás escogiendo, es suficiente para mí y sigo creyendo. Ahora, digamos que yo no creo y yo te pido, explícamelo. Y me das esa explicación y obviamente te voy a decir, no es suficiente. Entonces, a lo mejor no es tu trabajo convencerme, pero aquí el problema es de que tú ya te convenciste solo. No, es que simplemente, porque no digo que nomás por eso sea la única prueba por la cual yo creo en la fe que yo tengo, en la religión que yo sigo. Te puedo dar miles de ejemplos de pruebas de cómo es o por qué es que la Iglesia Católica es bueno, para mí, la correcta. Sí, muchos dicen que es la iglesia. Tú, como católico, dices la católica es la correcta. Los cristianos dicen la cristiana es la correcta. Y los testigos de Jehová te dicen, no, pues es que pero, es la correcta. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Porque lo que son testigos de Jehová y mormones, esos brothers fueron religiones creadas en el siglo XIX. Ajá, pero ellos siguen diciendo que es la correcta. Entonces si nos vamos a ir a base de la... Si usamos esa analogía que estás usando, entonces ¿por qué no eres judío? Judío es más vieja que la católica. Porque tu religión es más nueva. No, pero la diferencia entre los judíos y un cristiano católico, apostólico, como le quieras nombrar, es de que los judíos no creen en Jesucristo, o lo más bien lo ven como si fuera un profeta, más no lo ven como el Mesías. ¿Qué religión era Jesucristo? Jesucristo era un judío de Galilea, pero él mismo decía, yo soy hijo de Dios, algo que para los judíos rehúsan creer, porque para los judíos, si Cristo fuera el Mesías, esto entre tú y esta dinámica no estuviera existiendo, nosotros estaríamos en otra ¿Y la religión satánica? No digo que no exista, pero esos brothers ya estás hablando de otro calibre. Creo que nos estamos desviando otra vez. Sí. Porque estás usando la Biblia como referencia de la verdad. Ahora, vamos a hacernos un paso más atrás. Y te voy a preguntar, ¿tú cómo sabes que la Biblia es un libro para tomarlo como tu referencia de evidencia? O sea, ¿qué es lo que te hace a ti pensar que la Biblia es la autoridad? A ver, pero antes de que te contestes, déjate pregunto yo una cosa. ¿Tú quieres saber la enseñanza que nos dio la iglesia o tú quieres saber mi opinión? Porque lo que nos enseñó en la iglesia, lo que es mi opinión, se podría decir que vamos a hablar de tu opinión. ¿Tú cómo sabes que la Biblia es la autoridad correcta? En mi opinión, no lo que nos enseña la iglesia. Yo creo que es la autoridad. ¿La autoridad correcta es la pregunta o la autoridad? Sí, o sea, ¿cómo crees en la Biblia? O sea, ¿cómo crees que es lo que dice esta verdad? Yo lo creo porque a mí en lo personal, sobre leyendo las escrituras, aprendiendo las enseñanzas que dan, yo digo que me han hecho un bien por experiencias que me ha tocado en la vida, por tribulaciones que me ha tocado pasar y referirme o entregarme a esas enseñanzas que toca la Biblia. Yo siento que a mí me ha dejado un bien y me ha hecho un mejor ser humano. Obviamente, como ser humano somos imperfectos y el chiste es tratar de mejorar. Y yo creo que la Biblia es un buen punto en que, pues, supongamos, esto ya... pero antes de que te vayamos para allá, tú, entonces, si alguien no está en una religión o nunca lee una Biblia o no sigue los pasos o los mandamientos de una Biblia, ¿no le va a ir bien? No digo que no le vaya bien, pero es, por ejemplo, si vamos a suponer un ateo que de plano no crea nada, ni en satanismo, ni que de plano no crea en nada. Es un ateo. Pues sí, sí, pero ya ves que hay unos que dicen que son ateos y le tiran a lo diabólico. A lo diabólico. Sí. Hay uno que dice, bueno, si eres ateo no puedes creer ni uno ni en el otro. Sí. Pero bueno, un ateo que digas de plano no cree en nada, yo en lo personal preguntaría entonces en qué basas tu moral, o sea, cómo es que
llevas a cabo tu juicio, porque quieras o no, ya sean leyes en México, Estados Unidos, todas las leyes en cualquier país que vas, de alguna forma es como copia y plagio sobre lo que hay en la Biblia. Ok, acabas de tomar un tema que también he debatido mucho de eso. Acabas de mencionar de la moral. ¿Tú crees que la Biblia es un libro que te enseña la moral? A ver, pero en mi opinión personal. Dije, ¿tú crees que la Biblia sea un ejemplo de moral? Sí y no. Y te voy a decir por qué. Porque obviamente en la Biblia habla temas sobre lo que hablamos la vez pasada, que es sobre la esclavitud. Sí, de hecho, del problema técnico ya no salió esa parte que hablamos. Fue un buen tema. Sí, pero estás usando la Biblia ahora como una base para la moral. Sí. Cuando, o sea, sería todo lo contrario, ¿no? Pero, ojo, yo, en mi opinión... Bueno, disculpa, nos estamos desviando de nuevo. Sí, sí. Nos estamos desviando de nuevo. Lo que yo te estaba preguntando, ¿cómo sabes tú que la Biblia es la autoridad? O digamos, ¿tú cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo? Contéstamelo en corto, no me des la historia de... Ok, te lo voy a contestar. Ya me aburrió. No, ya te lo voy a contestar en corto. Un ejemplo rápido, fácil y sencillo. Si lees el libro del Apocalipsis... Está muy largo. Espérame, tiempo. No puedo usar la Biblia para explicar la Biblia. La fe. No, deja tú la fe. O sea, me estás diciendo, ¿cómo creo en la Biblia? Y luego me dices, mira en la Biblia para que creas en ella. Así como que, no, yo te estoy diciendo, Sí. ¿cómo sabes que la Biblia, pero no uses la Biblia para determinar la Biblia? Es como si yo escribo un libro y en el libro yo pongo, este libro es el correcto. Y tú me preguntas, ¿cómo sabes que ese libro es el correcto? Mira, ábrelo y dice, este libro es el correcto. Pues entonces es el correcto. No tiene sentido. No, pero aquí, pero vamos a tomar, ahora entonces, dime cómo sabes tú que la Biblia es la palabra de Dios sin usar la Biblia para explicarla. No, pero ahí te va esta, déjate la volteos, por ejemplo, que tú me preguntaras, enséñame matemáticas sin usar el libro de matemáticas. Te puedo enseñar matemáticas, pongo una manzana aquí, pongo una manzana que es una manzana, 1, 2, son 2 manzanas. No necesito el libro de matemáticas. Pero a ver, enséñame fracciones. Agarro un pizarrón y te enseño fracciones. Pero compras un libro. No, vamos a agarrar 4 manzanas y te digo, mira, son 4 y si las dividimos en 4 es un cuarto. O sea, no necesito un libro, yo te puedo enseñarlo. ¿Cómo se dice? Este ejemplo te lo está dando físicamente, o sea, con hechos. No tengo que referir a un libro. Y la Biblia no dice, o sea, la Biblia te dice, ¿sabes qué? Pues Dios hizo esto, y ¿cómo compruebas de que sí lo hizo? O sea, físicamente. Ahora, yo siento que ya nos estamos desviando otra vez. Pero sí está basado en la fe, o sea, ¿por qué tienes fe de que la Biblia es lo correcto, pero sin usar el libro para explicarse a sí mismo? ¿Para ti existe la fe? De ese tipo, bueno, pues de que existe la gente la tiene, ¿no? Sí, la tiene. Independientemente de lo que sea. Entonces, para ti la fe, ¿qué? Ok, te voy a explicar qué puede ser una fe para mí. Cuando me subo a un avión, yo tengo fe de que el piloto sabe pilotear el avión. No, pero sí tiene lógica, güey. Yo tengo fe de que fue a la escuela, yo tengo fe de que el vato no se puso bien pedo anoche. Bueno, eso es debatible, eso ya sí es debatible. Ahora, tengo fe, pero que lo sé, no lo sé, pero hay manera de verificarlo. O sea, a lo mejor voy y miro, hablo, pregunto, dame tus credenciales, hablo a la escuela y me verifico. Hay manera de verificarlo. Es un tipo de fe en donde no quieres seguir investigando, pero no es algo que no existe, es algo que podemos ir a investigar, sí, pero a veces pues tenemos fe en el doctor, que la medicina que me va a dar me voy a aliviar. Es lo mismo que decir, no, pues sí creo que sea estudiado y porque... Ese es un tipo de fe, es decir, pues el doctor sabe lo que me está dando y no me voy a morir. Tengo fe, a lo mejor puedo ver sus credenciales, hablar a la escuela, en verdad estudio ahí. No, pues bueno, pero son cosas que puedes explicar. Al contrario, hablamos de la Biblia. ¿Qué fe tienes en la Biblia? La única contestación es usar la Biblia. Te voy a responder entonces. ¿Cómo puedo comprobar que la Biblia es la máxima autoridad sin usar la Biblia? La palabra de Dios. Yo diría que simplemente los arqueólogos que siguen descubriendo sitios religiosos, que siguen descubriendo escrituras que aunque estén algo deterioradas, todavía relatan sobre hechos
históricos que lo comparan y se reflejan con lo que ya está escrito en la Biblia, que son gente que proceden de universidades de países provenientes de España, Inglaterra, de acá. Y pues eso sería, por ejemplo, para mí, si ellos están validando que, bueno, esto es lo que se descubrió, por ejemplo, las escrituras de Judas, que esas no están en la Biblia, pero lo que han dicho los arqueólogos que lo han descubierto, que lo han podido leer, que lo han escrito en ese evangelio de Judas, refleja cierta lo que es el evangelio de, digamos, de Lucas. Bueno, ok, estás comentando esto. Evangelio. Sí, el evangelio. Evangelio. Sí, ok. Y me trabé, güey. Evangelio. Pero eso es evidencia para ti. Para mí sería... Y con esa evidencia, o sea, puedes decir, justificas tu fe, es lo que me estás tratando de decir. Sí, ¿por qué no? Si, por ejemplo, un arqueólogo descubre algo y ve que, bueno, lo que estoy descubriendo está reflejado o se ve semejante a lo que está escrito en este libro, yo digo, pues bueno, poco a poco, para muchos no sería prueba y evidencia, para mí sí es. Ok, si la misma evidencia, de la misma manera, justifica ¿cómo se llama? El Corán. Pero ¿Vas a creer en el Corán? Sí, la misma evidencia de arqueólogos, pero sobre, digamos, los judíos. Vas a empezar a ser judío porque esa evidencia también aplica. O está haciendo como que, no, pues es que creo en esto, voy a usarlo para esto. No. Porque es ahí donde vuelvo y repito, que los judíos no creen en Jesucristo, más los cristianos. Sí, pero yo lo que voy es de que si encuentran esa evidencia que dices, que en su libro habla de esto y los arqueólogos encontraron eso, me estás diciendo que esa es evidencia para creer en algo. ¿Harías judío porque la evidencia es suficiente? No, pero es que, mira, va a haber evidencia de que existan judíos. Por ejemplo, el templo de Salomón, en la fecha, en la actualidad, todavía queda parte del muro. ¿Es evidencia para ser judío? No, pero no es evidencia para ser judío porque, vuelvo y repito, yo creo en Jesucristo. Y las pruebas, pruebas que han salido, que han sido validadas por arqueólogos, por universidades o gente fuera del Vaticano, para que uno no pudiera decir que pues tienen una, ¿cómo sería? Bias, o sea, tienen un motivo para decir que esto es... Ok, ¿y qué evidencia tienes que dices tú? Pues yo creo en Jesucristo y lo que es de buena fe. ¿Qué evidencia tienes o puedes demostrar? Sin usar la Biblia. Sin usar la Biblia. sin hablarme de allá de Australia y no sé dónde estás hablando. Ok. O sea, que miras tú, Jesucristo existe porque es. Ok. Jesucristo existe porque recordemos que cuando Él existió, el Imperio Romano estaba en Israel. En ese tiempo, los historiadores que escribieron sobre Poncio Pilatos... Sí, es que, disculpa porque ya sé, o sea, nos vamos a ir. No, pero esa es la respuesta. No, es que la pregunta está mal. La pregunta, a ver. Te pregunto, si Jesús existió. Hay evidencia que muy probable sí existió. La pregunta sería, ¿qué evidencia tienes que si existió Jesús, es el Hijo de Dios o para Dios reencarnado? Sí, porque si la pregunta es eso, nos vamos a ir, nos va a explicar desde Pilatos hasta que lo crucificaron. ¿Qué evidencia tienes para creer que Jesucristo es Hijo de Dios directamente de Él, o Él es el mismo en reencarnación? Entonces la pregunta sería, Jesucristo, ¿por qué pasó lo que dice la Biblia, que lo crucificaron, que murió por nuestros pecados y todo eso? Ok. Para mí, lo que es prueba lo suficiente, si ahorita fueras a Jerusalén, que fue donde fue crucificado. Sí. ¿Tú has ido? No, yo personal no. Todavía ¿cómo puedes saber si es cierto? Bueno, o sea, es donde te digo, si son validados por arqueólogos, gente que se ha especializado en esta rama, que leyendo textos... ¿Qué es validado? Validado, o sea, que... No, ¿qué cosa? O sea, ¿qué cosa validada? Que lo han podido comprobar. ¿Qué cosa? Que, por ejemplo, en Jerusalén hay un lugar donde ellos le llaman la ruta, donde Jesucristo caminó para donde fuera crucificado. No, ya que dejamos claro que... Ok, vamos a decir que sí existió. Esa no es la pregunta. Que si existió o no existió. A lo mejor sí existió. O sea, a lo mejor la persona existió. Que haya sido un ser divino, como dicen que es. Okay. Esa es la pregunta que se está haciendo, no que si existió o no, porque nos podemos ir con lo mismo, ¿no? De que
la evidencia usando la Biblia, porque no tienes otra fe. Bueno, No, hay después ciertas evidencias de no, los te lo romanos, de estoy- Pilatos, pero no. Yo lo que quiero, como que dice él, ¿cómo sabes que es, por decir? Que Jesucristo es quien dice. No, Ajá, pero es que te estoy dando las evidencias, pero tu evidencia es basada en la Biblia. no, bueno, aparte de eso, pero yo también, si no quieren usar la Biblia, vamos a irnos 100% Con arqueólogos. arqueólogos Ok, sí, pero y aquí el relatos problema- históricos Sí, que... no. Pero ¿qué problema es que estás haciendo con los arqueólogos comparando esa evidencia con la Biblia? O sea, estás volviendo otra vez a la Biblia como lo del Spider-Man que te digo. Pues, si yo te digo, los arqueólogos encontraron Nueva York, esa es evidencia y volvemos otra vez al cómic. A ver, Entonces, No, pero es que, mira, si ellos van a... Un arqueólogo, por ejemplo, como le estaba hablando a Daniel, que descubrieron las escrituras que hizo Judas, Ujú, tienen que tener una fuente con que compararlo. En este caso lo van a comparar con la Biblia. sí. Ellos compararon lo que escribió Judas, y estoy hablando de arqueólogos que provienen de Inglaterra, de la Universidad de Cambridge, arqueólogos que provienen de la Universidad de Cairo, Egipto, arqueólogos que provienen de las universidades de Siria, y ellos, mediado lo que han podido traducir, lo que han podido rescatar, porque son, ¿cómo se le llama? Papyrus. O sea, están escritos en un material Papiro. muy frágil, muy frágil. Y de lo que han podido comparar, ven que tiene una semejanza a lo que son las escrituras de Lucas. Entonces, tienes que tener una fuente de dónde basar lo que tú estás leyendo y están haciendo la comparación. Si quieres que lo comparan Ok, con pero, otro, con un escrito... ¿O no entendiste la pregunta o estás evadiendo la pregunta? No estoy evadiendo, Te simplemente... estoy preguntando cómo sabes que es un ser divino y te vas con Judas y que lo comparas. No estamos preguntando eso, te estoy preguntando cómo sabes tú que es real la magia que pasa en la Biblia, vamos a ponerlo así. O sea, y dices que los arqueólogos no te dicen, fue magia, nomás te dicen, ok, mira, sí existió la ciudad, ok, mira, sí existen los papeles que se escribieron, pero nada de eso comprueba que fue magia. ¿tú por qué? A ver, pero O milagro. ahora déjame una pregunta, Juan. ¿Tú por qué estás en contra de esta No creencia? estoy en contra, no estoy en contra, simplemente que crean en algo sin fundamentos y como dices tú la palabra en bias, o sea, estás dando partido, pues estás diciendo, como te estaba tratando de decir hace rato, los arqueólogos encontraron algo, como es de mi religión, sí es, la otra religión, pero no le pones atención. No, pero estos son arqueólogos que no Pues sí, no tienen nada que ver sí. con el Vaticano y no Pero tienen esos nada que ver exactamente, con el pero catolicismo. Son sí. arqueólogos universitarios Sí. que van a... Permite. Ajá. Son arqueólogos universitarios y tú estás tomando esa evidencia que tienen ellos y la estás aplicando a lo que tú crees. No, Ese es el porque problema. esos son los resultados que ellos están dando a entender. Ajá, pero no están diciendo que fue magia, ni están diciendo que fue milagro. Nomás están diciendo que existió, entonces. Existió, pero no te están diciendo que ay, sí, Jesús revivió y se fue al cielo. No hay evidencia que te puedan dar de eso. Y para creer en eso necesitas... Tener fe. Exactamente. Pero aquí... Volvemos a la fe. Volvemos a la fe. Pero ¿qué es la fe? No tienes evidencia. Entonces, no estás queriendo dar evidencia cuando la fe y tu definición fue creer en algo que no tengas evidencia. No, es creer en algo que no puedes ver o no puedes sentir Entonces, ¿cómo tangible. puedes creer que la Biblia es real si lo estás basando en algo que no puedes ver ni es tangible? Bueno. Esa es la pregunta, de ahí empezamos. Ya me diste toda la historia Sí. de los evangelios. No, pues, porque vuelvo y repito, yo lo creo porque nuevamente, no tomando el Vaticano, no tomando los investigadores que tiene el Papa o el Vaticano, yéndonos 100% a gente que no tiene ni partido ni para un lado ni para el otro, han podido comprobar que sí, ciertos sitios, ciertas ciudades... Vuelvo a lo mismo. Uh-huh. ¿Y eso qué? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ok, vamos a ponerlo de esta manera. A lo mejor no entiendes, disculpa, pero o no me estoy explicando bien. Déjame. A ver. Es que lo que está diciendo el Juan es de que él te está preguntando que le compruebes de que Dios Jesucristo fue crucificado, murió por nuestros pecados y que hizo milagros aquí en la tierra. ¿Cómo puedes comprobar de que eso sí pasó? O sea, no estamos pidiendo de que cómo puedes comprobar de que Jesucristo sí estuvo aquí en la tierra, porque tal vez sí pudo estar aquí, pero murió como los otros, los humanos normales,
50, 70 años, no sé. No, murió a los 33 años. Sí, lo que la Biblia dice que crucificaron a los 33. Y no tomando la Biblia, güey, repito. Hay Pues relatos es que ahí escritos. dice en la Biblia que es. Dice la Biblia, pero ahí te va otra, güey. La gente que cuando estaba Roma en control de Jerusalén, lo que era gente que estaba alrededor de Pilatos, o sea, hay gente que escribió que no tiene nada que ver en lo absoluto con la fe, con la religión, lo que tú quieras. No puede ser que ellos estén escribiendo algo que no son historiadores religiosos, son simplemente gente que tenían algún rango, algún oficio dentro del Imperio Romano que hablaron sobre este señor que es Jesucristo. Entonces, Ok, sí. ya nos volvemos a salir. No, pero es que Sí, si pero ok, tu explicación para creer en eso es entonces lo que alguien dijo. Y necesitas poquita fe. Alguien dijo algo, por lo tanto es cierto. Eso es lo que estás diciendo, porque me estás explicando lo que alguien dijo, o lo que alguien descubrió. Pero alguien dijo que sí existió y se fue. Ok, estás usando lo que alguien dijo, o sea, un chisme, con poquita fe, para ti es suficiente para decir sí es verdad. pues sería lo mismo si, por ejemplo, alguien me dijo, por ejemplo, que alguien haya escrito que Miguel Hidalgo dio el grito. Estamos volviendo a lo mismo. Yo no estuve ahí para presenciarlo ni para verlo, pero estoy creyendo, yo sí creo que Miguel Hidalgo dio el grito porque alguien escribió pero que sí lo dio, y hay gente que lo verifica que sí lo dio. Aquí la diferencia. Ajá. ¿Tú has visto a otra persona dar el grito? Bueno, sí, el presidente cada... Ok, pero lo has visto tú. Sí. O cuando vas aquí en el pueblo, que es el alcalde, no el alcalde. No, el presidente municipal. El presidente municipal, lo que sea. Tú vas a ver, entonces, si alguien te dice, dio un grito, y tú has visto gente que ha dado gritos, no hay por qué dudar de que si dicen que dio un grito, pues lo más probable que sí, porque yo he visto gente que dé el grito. Ahora, en contrario, si me dices, resucitó y se fue al cielo, ¿cómo sabes que ahí sí entra la duda? Porque yo nunca he visto a alguien resucitar y irse al cielo. Esa es la diferencia. Me estás usando una evidencia. Yo no sé, no, pues yo sí, porque yo he visto. Entonces no entra, puedes tener la duda de que a lo mejor no dio el grito. Pero mi evidencia es mi experiencia pasada. Yo he visto a alguien dar el grito, por lo tanto no voy a dudar si dio el grito o no. Lo más probable que sí. ¿Por qué? Porque no es algo extraordinario. He visto gente dar el grito, pues a lo mejor lo pudo dar. Pero si me dices, dio el grito y salió volando, como Superman, y me dices, ¿todo el mundo dijo lo mismo? Cabrón, yo nunca he visto a nadie dar el grito y que se salga volando. Ahí va a entrar la duda, el escepticismo. Entonces, lo mismo que hay con Jesús. O sea, resucitó y se fue al cielo. Espérate. Nunca hemos visto eso hasta la fecha, nomás en las películas acá, en los efectos especiales. Entonces, ahí es en donde caemos. Que te entra la duda. Te entrará a ti, porque... Estamos hablando de la fe, por favor. Sí. Entonces, eso es a lo que voy. Ahora, si vas a usar la Biblia como evidencia, o sea, ya empezamos mal, porque te voy a preguntar cómo sabes que la Biblia es evidencia. Y todo, al último, es circular el argumento, cae en la fe. Pero ¿cómo tienes fe? Es que la Biblia dice. ¿Y cómo sabes que la Biblia dice? Porque dice Jesús. ¿Cómo sabes que dijo Jesús? Porque es la fe. ¿Y por qué es la fe? O sea, es circular. Yo sé que no vas a llegar a nada, por eso disculpa que te detenga, porque, o sea, nos vamos a ir. Si de inicio dices tú que tener fe es algo que no puedes ver ni ser tangible, entonces cuando yo te hago las preguntas, no te queda otra más que dar vueltas en algo que no puedes explicar y me estás tratando de explicar. ¿Sí me entiendes? No, sí entiendo, pero aquí viene una cosa. Las pruebas que yo te estoy tratando de dar, que no tienen nada que ver con la Biblia, es ahí donde uno dice, bueno, te las estoy dando, ya si rehusas creer en ellas, pues ahí sí, hermano, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Como escéptico no puedo rehusar a oírlas, pero eso no me lleva a la misma conclusión que te está llevando a ti. A mí me lleva a una conclusión en donde es posible que sí haya existido Jesús, es posible que sí haya existido esa ciudad donde habla la Biblia. Obviamente la Biblia tiene cosas de que tenían alrededor y dijeron, ¿sabes qué? Se habla de esta ciudad, pues sí, porque estaban ahí. Pero cuando me dices que resucitaron a alguien de la muerte, yo nunca he visto eso. A lo mejor puedo en el hospital, ¿no? Pero en esos tiempos, o sea, como que vas a dudar. ¿Y qué evidencia hay de eso? No hay un arqueólogo que me diga Jesús resucitó. No se puede.
pueden comprobar de que existió, pueden comprobar de que existieron las ciudades, los mismos documentos del Imperio Romano, los documentos del Imperio Romano te pueden justificar que Pilates existió, de que crucificaron a alguien. Eso no hay problema, eso no está en pregunta, eso no está en telón de duda. La duda está los milagros que dice que pasan ahí. No hay evidencia. Para eso necesitas fe. ¿Pero qué es la fe? Creer ciegamente y creerlo. Cuando me preguntas tú, ¿por qué estoy en contra? No estoy en contra. Simplemente no voy a aceptar algo que no puedes explicar con evidencias. Pues mira, o sea, entiendo tu punto. Créemelo, sí entiendo tu postura, entiendo tu punto, pero aquí, vuelvo y repito, yo te estoy dando las pruebas. Ya si las quieren aceptar o no, eso ya ahora sí, o si tú crees que son pruebas suficientes, eso ya queda al criterio de cada quien, hermano. Pero es como si volvemos al tema. Yo te estoy pidiendo, dame pruebas de que cuando dio el grito salió volando. Y tú me dices, es que todo el mundo lo vio. Y es que lo dio ¿dónde dio el grito? Disculpe, que no. ¿Dónde haya sido? En la ciudad existe. Ok. Para mí eso no es prueba de que salió volando. Pero vamos me dices tú, ahí está la prueba. No, si tú no quieres creer, si no vas a creer en algo que no me estás dando prueba de lo que te estoy preguntando. Pero a ver, entonces aquí viene una pregunta, bro. Si vamos y basados, digamos, supongamos, usando ese ejemplo que acabas de dar, lo escribió fulano, lo escribió mangano, lo escribió perengano. Tienes múltiples personas que hayan escrito exactamente lo mismo. Es ahí donde uno puede decir, pues bueno, obviamente, yo nunca he visto a alguien resucitarse, pero si hay varias fuentes que ya te lo están diciendo y no son nomás ellos, hay otras escrituras, no solamente en la Biblia, otras escrituras que haya hecho fulano, mangano, perengano, pero que están relatando exactamente lo mismo, es donde uno dice, pues bueno, pueda que sí haya existido. Sí, porque tampoco, o sea, en ese tiempo no podía haber pruebas físicas, me imagino, de que eso pasó, ¿no? Pero, o sea... Pues mira, sí. Pero antes que me desvíes. Sí. Lo que me estás diciendo, si fueron varios los que escribieron algo, o sea, es una pregunta retórica, pero, o sea, ¿tú no crees que las masas, o sea, la gente, la población, o en general la población puede estar mal en algo, y no más porque todos lo creen, o todos dijeron que pensaron lo que vieron, no lo hace real? Ese es el problema. Ahora, aquí es en donde entramos, yo ya como de mi lado, entramos a usar la herramienta que es la ciencia. Cuando usas, la ciencia es una herramienta, no es una religión, una creencia, es una herramienta. Tú usas, son mediciones de las cosas. Entonces, tú metes la ciencia y nada de eso sirve. El que dijo, si tú estás estudiando física cuántica y alguien cuenta un chisme, es que dicen que puedes convertir esto en esto, los científicos van a tratar de comprobar eso o desmentirlo. Pero ahí no hay algo de que es que alguien dijo y todos dijeron, pero o sea, a lo que voy a decir que la multitud puede estar mal. Okay, pero te puedo hacer una pregunta. Sí. Ahorita no me sé exactamente nombres pero aquí te voy a esta pregunta. Hace unos 10 años hubo un científico, si no me equivoco, que procedía de Siria. Ahorita no me acuerdo exactamente el nombre. Este señor estaban excavando en alguna parte de Jerusalén, donde encontraron 3 clavos. ¿Esclavos? No, clavos, o sea, clavos. Y estos clavos estaban en un ángulo distinto. Y dijo, bueno, esto se ve raro. Ellos, no sé cómo se llama la técnica, pero agarraron como si fuera un filer para rasparle el metal, para más o menos poder determinar la antigüedad. Y comenzaron a notar en estos clavos que había sangre. No, había sangre. Había sangre. Y conforme hicieron la prueba de la sangre, yo no sé cómo se llame exactamente el procedimiento, pero comenzaron a ver que esta sangre no era sangre seca, no era sangre muerta, o sea, se miraba como si en el escopio, como si fuera sangre cuando alguien te corta. Microscopio. El microscopio. Cuando alguien te corta, y, o sea, se ve que la sangre es recién.
Entonces O aquí... sea, estaba fresca la sangre, o sea, estaba como si la hubieran... si se lo- No, bajo el telescopio se miraba, el telescopio se miraba fresca, pero sobre el clavo, Microscopio. microscopio, thank you. Estábamos mal tú y yo, compadre. Tenías el telescopio, Ya. lo tenías al revés, Sí. microscopio. Pero bueno, Sí, sí, sí. pero entonces es a lo que voy, por ejemplo. ¿Y qué pasó con esa noticia? Ok, ¿Por qué no se escucha hasta la fecha? no, sí se escuchó, pero Se escuchó. se pero escuchó ¿por qué ya no? en ese tiempo. Pero ¿por qué ya no? ¿Cuándo fue? Porque creo que fue en el 2000. Ah, sí, 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 10 años. pero te pregunto, Ajá, ¿por qué ya no? 2010, 2011. ¿Por qué no es una evidencia para todo el mundo? No, sí, sí la tienen en una ¿No catedral crees tú que ahorita. si fuera real eso, ahorita fuera la mejor evidencia que existiera para eso? No, pues en ese tiempo que se descubrió esto. Pero ya no es. No, sí, O sea, sí, pero la tienen guardada en una catedral. Ahorita, Es conveniente, ¿no? Que no la pueden los científicos revisarla bien. no, pues, Está como el pero estás manto. hablando de. ¿Cómo se llama el manto este que dice que cubrieron a Jesucristo y tiene la cara Ah, pintada? no, esa es la de la Virgen. No, sí, ahí Esa es encontraron otra, encontraron un manto que se ve, o sea, claramente Sí, alguien así. Sí, También sí. No, lo Lo hicieron debunk, pero aquí es lo que estoy hablando del clavo, que falsificaron, lo pudieron comprobar que era Sí, falso ajá. porque y suele suceder, pues, cuando lo tienen encerrado es porque ya no quieren que salga, porque si vuelvo a lo mismo, la ciencia, presta para acá y ahorita te digo, no, pues este brother lo comprobó no, o sea, no comprobó que era exactamente los clavos que fue pues sí. clavado Jesucristo, pero cuando hizo las pruebas de qué tan antiguos eran, que vieron que había sangre seca, pero bajo un microscopio, Ok. y vieron que, espérate, que vieron que era sangre que se miraba que era fresca, él tomó la determinación, dijo, pues bueno, no puedo decir con exactitud que estos son los clavos que se atravesaron a Jesucristo, pero la ciencia no puede explicar cómo es que esta sangre que aquí en el clavo se ve seca, se ve vieja, se ve que ya deteriorada, pero en un microscopio se ve como si fuera sangre fresca, sangre Ah, ok, recién. pero eso no define de que es de Jesucristo. No, pues yo sé que no, pero ahí te el va. mismo arqueólogo se cortó ahí. Pero mira. Ok, ¿por qué? Una pregunta, ¿por qué crucificaron a Jesús? ¿Por qué no la silla eléctrica? ¿Por qué no le cortaron la cabeza? Entonces, No había Yo sé que electricidad. no, sí se había, pero sí había. Los egipcios tenían un tipo de electricidad en ollas y metían una solución alcalina y luego metían cobre y creían. Bueno, eso es otra cosa. Después Yo hablamos. creo que estás pensando en el sistema que ellos movían piedras con el sonido, con Es vibraciones del una sonido. batería en un jarrón de barro. Pero, Bueno, eso lo investigo. okay. A lo que voy, los romanos acostumbraban a crucificar a la gente. Sí. Entonces, no creas que nomás fue Jesucristo, ni los otros dos que estaban No, con fueron él. miles. Eran miles que fueron crucificados. Es como ahora se murió en la cárcel. Hay muchos que se mueren en la cárcel. Sí. Ok, a lo que voy es de que encuentra una cruz, un clavo, oye, de tantos para decir que ahora necesita agregarle algo más para hacer la gente, pudo haber sido Jesús, ¿me entiendes? No, pero entonces ahí ya estás dudando sobre las credenciales de este científico, porque este brother es ateo, de lo que yo me puedo acordar. O sea, te digo, ahorita no me sé bien de Mira, los nombres. vamos a investigarlo y a la próxima hablamos, pero para mí, o sea, se oye, si hubiera sido algo legítimo, creo que hasta la fecha, o todos supiéramos ya. No, brother, déjate decir una cosa. En el mundo en que vivimos, en la actualidad, lo que hoy puede ser una gran noticia, en una semana de tantas cosas nuevas que pero si una evidencia de ese calibre, te apuesto que estuviéramos hablando de eso todavía. No hubiera duda de Jesús. O sea, hasta los judíos se iban a transformar porque sería una evidencia. No, o sea, los judíos, estos brothers no se van a transformar porque no creen en Jesucristo. Creen pues que que decir porque no son transformados. No son transformados. No, vuelvo y repito, bro, estás hablando, o sea, tratando de comparar manzanas con naranjas, bro. Ahorita, conforme cada noticia que sale se vuelve irrelevante, bro. Por ejemplo, murió la reina hace un año. En 3 semanas se olvidó que había una chingada reina. ¿Y cómo sabes que se murió? ¿Tienes evidencia? ¿O es pura en fe? Porque también no, están a fusilar. A ver, mis hermanos en Gran Bretaña, Pues, discúlpeme, mi hermano. Saludos. Ni hablan español. No dudes que si hablan español los cabrones, güey. Pero a lo Ok, ¿tú cómo sabes que se murió? ¿Tienes evidencia? Pues sí, ¿O es pura fe? la pasaron en la televisión. ¿Y qué tal si no era una doble? Bueno,
Y si fuera doble, es ok. Pero no hay duda, ¿por qué? Porque tú has visto que la gente fallece. Sí. Es a lo que vamos. Sí, no la gente necesitas fe para creer eso, simplemente te vas con lo que pasó. Pero Para retomar el tema, pues, para retomar el tema. Cuando tú me dices que Jesucristo, ¿sí?, resucitó y salió volando, o se fue al cielo, yo te pregunto a ti, ¿necesitas nomás fe para poder creer en eso? Porque no hay evidencia más que lo que dice el libro. Y ya quedamos que lo que dice el libro está de dudarse. ¿Sí? Ahora, nomás tienes fe para poder justificar eso. Pues yo en lo personal, para mí, con la pura fe, yo sí creo. Entonces, si yo con fe pienso, hipotéticamente no creas que estoy No, pensando. yo sé. Ok, digo, ¿sabes qué? El Iván está mal de la cabeza, está loco, debería irse a un manicomio basado en fe. ¿Estaría yo bien? Porque estoy usando la fe. No, pero se respetaría tu opinión. Entonces te metemos al manicomio porque van a respetar lo que estoy pensando. No, respetar tu opinión. Tú respetarías que... tu opinión nada más. Pero yo te quiero meter en un manicomio. Yo te quiero meter en un manicomio. Vamos, que vengan los brothers que se encargan de ver si una persona es apta para entrar al manicomio, ¿no? Pero si yo les digo, tengo fe, ¿me van a creer? ¿Y te van a meter al manicomio? No te van a creer. Bueno, pero si tengo fe, o sea, la fe, ¿qué vale la fe entonces? Pues tú puedes tener fe, pero ellos se van a ir basados sobre los conocimientos que ellos tienen sobre ese ramo. Entonces, disculpa, pero entonces quiere decir que mi fe no vale nada. No quiere decir que tu fe no valga nada, nomás simplemente no van a respetar o no van a creer en lo que tú piensas. Pero, aunque sea fe. Aunque sea tu fe. Entonces la fe no tiene nada que ver con la realidad. Entonces la fe simplemente es una palabra. No, la fe no es una palabra, es una creencia en algo que no puedes ver. Es una creencia de la gente que cree nada más, que cree en la fe. Es la creencia de la gente que cree en algo que no puede ver. En la primera parte, cuando empezamos el asunto de la fe, yo te pregunté, ¿y usas la fe para basar tus creencias? Hasta cierto punto, sí. ¿Y se te hace correcto? O sea, se te hace moral, no moral, porque... Bueno, pero a ver, te la pregunta, te hacer esta pregunta. Sí. Si... Ya la desvió, ¿verdad? No. Bueno, pero es que esto se abre a... A ver, echa. Si... Tu pregunta a veces si eso me parece correcto. Aquí te va esta pregunta en general, fuera de religión, lo que tú quisieras. ¿En qué daño yo le hago a la gente creer que hubo un ejemplo? Un señor que resucitó y se elevó al cielo. Tú pudieras decir, pues bueno, tengo muchas respuestas, ¿verdad? Pero okay. No, o sea, tú puedes decir que esto es una cosa de locos, porque nunca lo has visto. Sí. Pero yo no estoy dañando a la gente en simplemente creer y tener fe en eso. ¿Eso crees tú, que no estás dañando a la gente? No. Estás dañando a la gente, y especialmente como cuando la gente le enseña a los niños estas cosas. La gente crece y es muy vulnerable a creer en cosas raras. Te voy a dar un ejemplo. Si tú le empiezas a un niño a enseñar de que Jesús resucitó, se fue al cielo, hace milagros, convierte el agua en vino, camina en el agua, resucita muertos, es un superhéroe. O sea, la Biblia es un cómic bien viejo, es un superhéroe, porque es lo que hacen los héroes ahora. Pero empiezas a condicionar a los niños y van a crecer. Entonces estás condicionando a la gente desde chicos a creer en cosas extraordinarias. Empiezan a crecer y empiezan a creer en brujas, empiezan a creer en este mal de ojo, me embrujaron, me empacharon. Okay. Y es bien fácil hacerlos creer porque ya vienen predeterminados a que cosas, o sea, extraordinarias pueden pasar. ¿Sí? Okay. Los niños empiezan que Santo Claus y que Jesús, pero los papás les dicen, sí, hijo, crecen y alguien les dice, ¿sabes qué, güey? Te embrujaron. ¿Ok? ¿Cómo le haces daño? Pues ya viene predeterminado que estas cosas pueden existir, ¿sí? Van y se gastan el salario de la semana en una limpia. Eso afecta a la gente, que no tengan sentido común, que no tengan razonamiento, que digan, ¿sabes qué? Esto no puede ser, pero ya les enseñaste a creer en cosas imposibles, o sea, en cosas extraordinarias, y ese es un problema. Lo que necesitamos ahora para que sea un mejor mundo
es que los niños aprendan a tener, o sea, razonamiento, pensamiento crítico. Esto no se enseña cuando le enseñas que alguien resucitó y se fue al cielo. Ok, pero a ver, aquí ya mezclas una cosa con la otra. La fe o la religión no tiene nada que ver con la brujería. De que la gente lo incluya y lo mezcla, eso es completamente distinto. Pero sí, pero te estoy diciendo que se les está predeterminando cómo creer. O sea, ellos ya crecieron pensando que esas cosas pueden pasar. Pero a ver, una pregunta. Tú no crees en el Dios que yo creo perfecto, pero no crees que hay algún superior fuera, o algún superior, algún ente superior fuera de nuestro razonamiento o conocimiento. Pues es la misma que creer en Dios, ¿o no? No, pero está queriendo sacarlo del tema de Dios y pensar que hay un ser. Ajá. O sea, y lo digo de forma general. No hay nada que me pudiera hacer pensar o creer que eso es posible. ¿Por qué voy a creer yo que hay algo? Es que simplemente eso es de que yo creo que sí, hay duda y no hay comprobante. Entonces, aquí lo que estamos hablando sobre la fe y lo que estamos hablando es de que se compruebe de que esto sí existió. Pero lo que tú dices ahorita es de que crees que sí, pero hay duda, pero porque quieres creer, porque no hay nada que indique que lo es. Ajá. O sea, tú me haces esa pregunta, pues, y yo te digo, no hay nada que indique, más que se puede decir la tendencia o ¿cómo se dice? La costumbre de la gente de hacerte creer que siempre ha sido. Pero ¿por qué me voy a pensar que algo construyó o nos hizo eso? ¿Por qué la pregunta? No, porque, bueno, yo nomás lo pregunto por curiosidad, porque si vamos a tomar esa avenida de pensamiento, mi pregunta en general, no es para ti, o sea, en general, sería ¿por qué hay gente que dice que llega a no creer por lo mismo, ¿no? Sí. Pero llega un momento en su vida que tienen tribulaciones, problemas, y de alguna forma u otra, regresando a la iglesia, de alguna razón, mejoran sus vidas. Déjate, pongo este ejemplo. ¿Tú te consideras capitalista? No. ¿No? No, pues nunca me he puesto a... Bueno, son cosas que la verdad que a mí son temas que a mí no me interesan. Bueno, pues bueno. Son temas Pero que sí. En el tema socioeconómico. Vivimos en una sociedad capitalista. Una sociedad capitalista, pues, Ok. Sí. O sea, Entonces, yo viéndolo bajo de esta forma, yo digo, para mí, en lo personal, ¿cómo sabes que un restaurante es rico? O sea, que la comida es rica, porque siempre ves que hay gente... pues así lo pruebas y lo decides, No, pero ¿cómo vas a saber a qué pues, restaurante ir? O sea, vas manejando y ves que hay un restaurante, pero la fila... Más bien, vas aquí con un taquero y ves que la fila le da vuelta a la manzana. A lo que tú dices es porque si hay mucha gente, está rico, entonces... No, pero no solo... Bueno, hay mucha gente. Sí. Entonces, aquí lo mismo con la iglesia. ¿Cómo es posible que gente que tanto y yo me considero a estas personas porque hubo un momento que yo tuve duda, y lo admito aquí enfrente de todos, yo sí llegué a tener dudas de lo que me habían enseñado. Pero es una falacia. No es una falacia. Sí, es una falacia decir de que como todo mundo, por lo tanto tenía que ser no sé el nombre de la falacia porque tiene nombre, pero porque todo el mundo dice, por lo tanto es correcto. Entonces me está diciendo, porque a todo el mundo le gustan los tamales de la señora, que dice que están buenos los tamales. A ver, espérame, ¿a qué se refiere? No, simplemente... Sí, eso es a lo que va, ¿no? No, más o menos por ahí, pero vuelvo y repito, por ejemplo, si yo rehúso creer que una fe que ha podido, o una religión que ha podido existir durante más de 2000 años... Porque no eres judío, entonces tiene más tiempo. No, porque yo creo en Jesucristo. Pero esa religión ha sobrevivido más que porque tiene más tiempo. Pues sí, pero Jesucristo vino entonces y no tiene nada que ver. Entonces no tiene nada que ver el tiempo, ¿verdad? No, tiene algo que ver, pero vuelvo y repito, bueno, yo creo en Jesucristo. No eres judío, entonces tiene más tiempo que... Porque yo creo en Jesucristo, a diferencia de los judíos. Aunque tenga menos tiempo que los judíos. Menos tiempo, mira, vuelvo y repito, los judíos no creen en Jesucristo. Entonces a lo mejor los judíos es la religión correcta. Pues mira, ¿no? Vamos a ir de esa forma. Si fuera la religión correcta, ¿por qué es una minoría en estos términos de la religión? Porque mucha gente se basa en lo que todo el mundo dice que existe. No, señor. Es ahí donde yo viendo las cosas como un capitalista que soy. Yo lo dije al tema porque tú estabas diciendo que la religión tenía mucho tiempo y ha sobrevivido. Entonces yo simplemente te estoy diciendo, pues
judía tiene más tiempo. Y te estoy contestando que ellos no creen en Jesucristo y donde uno Ok, que es católico pero y no cristiano estamos sí lo hablando, cree. pero espérame, pero estamos hablando del tiempo. Ajá. Entonces, el tiempo no tiene nada que ver. Tiene algo, en mi opinión, tiene algo que ver. Ok, entonces, pero aquí le da más peso al judío porque tiene más tiempo. le da peso al judío, pero entrándolo a lo que iba. ¿Cómo es posible que el judaísmo es una minoría donde el catolicismo es la mayoría hasta la actualidad? Ok, entonces, ¿quién tiene más? La verdad, no tengo los datos, ¿verdad? Pero a lo que voy, estás usando, tiene mucho tiempo eso, pero a la misma vez no importa mucho porque hay otra que tiene más. O sea, estás haciendo, como dices, tu bias. O sea, estás No, haciendo partidismo. no, no es donde esté tomando partido. Lo estoy viendo bajo la forma de que, por ejemplo, puede Entonces estar, el tiempo no es un factor. tiene un poco de factor. Sí, tiene algo de factor, no en su Suficiente totalidad. para ti porque es esto más aparte de esto. O sea, No, es como echarle flores a lo que cree o lo que quieres oír. Pues Ok, es- no, entonces no es lo que quiera oír. Sí. tú dices que tiene más valor el ¿qué es judío? no, él, no, no, él. no, 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 no estoy diciendo que lo tenga. Lo está usando como ejemplo. Lo estoy usando como ejemplo porque él me dice que el cristianismo tiene mucho tiempo, ok, pero entonces eso es relevante. Si es relevante, entonces el judaísmo tiene más. Pero ahora me dice, no es relevante porque, ok, entonces, ¿para qué mencionarlo? Sí, es como si dijera, un ejemplo, no le voy a ningún equipo de fútbol. ¿A poco? ¿De verdad no le vas a ningún equipo? Ninguno. A mí ni me gusta. Béisbol, a ver, un equipo en total, algo que Estamos sí. hablando de Pero, a ver, entonces, si alguien te dice... Era americanista, pero yo no. ¿Cuál? No, Ni Dios lo quiera, ¿verdad? no. Ahí sí, no, ni Dios lo quiera. Ahora sí, que Dios me proteja de eso. A ver, ¿dónde ibas? Bueno, un ejemplo, vamos a estar en América. Si un americanista dice, es que el América es el mejor equipo del mundo, y te dice, es que ha ganado más títulos que todo. Un ejemplo, pero creo que las Chivas es el que más tiene, ¿verdad? No, es el América. Es el América. Tristemente es el América. Entonces yo te diría, porque tienen más títulos y juegan una final y ganan las Chivas, entonces el tener tantos títulos no tiene nada que ver. O sea, ¿sí me entiendes? Eso es a lo que voy. O sea, sí, pero es mi equipo y tiene más, Sí. pero no importa porque la final se va a jugar ahorita, pero es que tiene más. define No en qué importa. Sí, me entiendes. Sí. Ahora, históricamente, pues se puede decir que sí, ¿no? Ok. Pero cuando se basa a algo y no te conviene, no, pero es que es como dices tú. No, pero es que no estoy tomando partido. Volviendo al ejemplo del taquero. Este taquero está a rematar de gente, mientras ese taquero que pudo haber estado más tiempo en esa esquina que el que se puso, no tiene mucha clientela. Vuelvo y repito, yo viéndolo bajo los ojos de un capitalista que soy, yo creo que digo, pues bueno, si esta fe ha sobrevivido, ha podido sobrevivir más tribulaciones mientras otras religiones se han extinguido y sigue siendo la mayoría, y como, bueno, tú no quieres no crees mucho en la Biblia, pero en la Biblia dice que esta es la iglesia que siempre va a estar ahí y ya llevamos 2000 años. Yo con el criterio de pensamiento que tengo voy a decir, pues bueno, esta es la buena. No, son 2000 años, brother. ¿De la Biblia? No, de la Biblia, bueno, de la Biblia no, pero de la iglesia. De la iglesia de Jesucristo. Son 2000 años. No. Que fue crucificado. No, 2000 años que se creó la iglesia. Ok. Entonces, porque todo el mundo les gustan los tacos, hace rato te dije, no porque toda la gente diga, la gente puede estar mal. ¿Sí? Ahora, vamos a usar tu mismo ejemplo. Ok. En los tiempos antes, como dijiste, paganos, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo creía en Zeus. Todo el mundo, o la mayoría creía en Zeus. ¿Estaban bien ellos? Eran todos los que estaban en la taquería, como dices tú. Ajá. ¿Estaban bien? Porque todos creían en Zeus. Pues los que estaban en Grecia lo creían, no los demás. Entonces, ¿también ellos? Ese es el Dios real, porque en ese tiempo la taquería se llenó de los tacos de Zeus. ¿Ves cómo es irrelevante? Pero mira, la comparación? pero ahorita la taquería de Zeus ya está extinguida. Pero Dios es el alfa y el omega, es el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué no estaba ahí en ese momento y decirle a la gente que estaba mal? No, pues. Porque después vino ese Dios. No, más bien, empezó a existir porque después. estás hablando de una civilización que estaba en Grecia y no otra civilización. Dios. No, sí existía Dios, pero ¿Y por qué estaba. no se manifestó? Sí se manifestó en Israel, en Egipto, en Siria. Pero no en Grecia. No en porque Grecia. estaba ocupado con Zeus. Estaban ocupados con esos tipos. Pero Dios no tiene el poder para entrar en el poder.
Ya La perdí. No, pues, de jurisdicción que, de- ya no, perdí. pues sí entró, porque por algo se convirtieron en el catolicismo, bro, desde entonces. A ver, Pero tantos años. Se tardó, ¿y eso qué, bro? Ok, No, pues ¿cómo? entonces es un Dios muy ineficaz. vamos a resumir esto porque Ya estuvo. ya estamos Ok, total, la fe no se llega a nada. La fe, a ver, bueno, en resumidas cuentas, para ti, ¿qué es la fe? Bueno, ya les di lo que significa creer en algo que no ves. Para mí, en lo personal, lo que es la fe, yo sí creo en un ser divino, en este caso Jesucristo. Yo sí creo personalmente, Sí, sí, hasta sí, cierto, eso es hasta cierto punto, sí Eso creo es lo que da la Iglesia Católica, porque yo sí tengo una Ok, sí, sí, ¿qué es la fe para ti? Pues contigo, yo sí creo en Jesucristo, creo que existió, creo que La fe, resucitó. ¿qué es la fe para ti, no Jesucristo? Ah, bueno, creer en algo que no ves. ¿Y tú para ti qué es la fe? La fe religiosa. No sé, la que quieras. Porque, pues, ya te expliqué hace rato de qué era la otra. Pero la fe es una herramienta que no sirve para llegar a la verdad. Porque para mí lo más importante es llegar a la verdad. Y la fe no es un vínculo para eso. La fe no existe, ¿ok? No digo que no existe. No es No un es... vínculo para llegar a la verdad. Perfecto, pues aquí resumimos todo. Parte 2. Esperemos que les haya gustado. Déjenos sus comentarios aquí con mi amigo Iván y Juan Carlos. Nos vemos para la próxima. Y arriba el Necaxa. Ay, gracias.